Un millonario se casa con su nueva empleada doméstica por una apuesta, pero lo que descubre en su noche de bodas lo deja impactado. Antes de iniciar este relato, te invito a dejar tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad te unes a esta historia. La fiesta en la mansión Rivera estaba en su máximo esplendor. Esteban Rivera, el anfitrión, era el centro de atención, como siempre. Alto, atractivo y seguro de sí mismo, se paseaba entre sus invitados con una copa de vino en la mano, disfrutando de los halagos y la admiración que inevitablemente atraía. Sus amigos, todos igual de adinerados y presumidos, no paraban de hacer comentarios sobre negocios, autos de lujo y viajes extravagantes. El ambiente olía a éxito, dinero y egos inflados. Gabriel Salinas, uno de los amigos más cercanos de Esteban, aunque también su rival en más de una ocasión, se acercó con una sonrisa maliciosa pintada en los labios. Levantó su copa de champán y le hizo un pequeño brindis en el aire antes de hablar. «Siempre andas diciendo que el dinero puede comprarlo todo, Esteban», comentó Gabriel, usando un tono juguetón pero cargado de desafío. «Que con suficiente dinero en el bolsillo, no hay nada imposible». Esteban sonrió con arrogancia, como si la afirmación fuera obvia. «Y es verdad», respondió encogiéndose de hombros. «El dinero mueve el mundo. ¿O acaso no lo has notado?». Gabriel soltó una pequeña risa y dio un sorbo a su copa. «Aquí, entre nosotros, rodeado de lambiscones que te dicen lo que quieres oír, es muy fácil creerlo», continuó Gabriel, bajando la voz ligeramente. «Pero me pregunto si serías capaz de demostrarlo en serio». Esteban arqueó una ceja, intrigado pero también un poco aburrido. «¿Y cómo esperas que lo demuestre?», preguntó con un tono de superioridad, como si el reto le resultara insignificante. Gabriel sonrió aún más ampliamente, disfrutando de la atención que había captado. «Te apuesto 5 millones de pesos a que no eres capaz de casarte con una mujer que no pertenezca a nuestro mundo», dijo, dejando caer la bomba. «Una mujer sencilla, común, que no encaje en los estándares de belleza o de riqueza a los que estás acostumbrado. Y no solo casarte, sino durar con ella 3 meses. Que todos crean que la amas de verdad». «¿3 meses?», repitió, como si fuera una broma. «¿Y solo eso?». Gabriela sintió con fingida inocencia. «Eso y convencer a todos de que es real». Se acomodó el saco y dijo, con voz firme: «Trato hecho». Sin perder tiempo, Gabriel echó una ojeada por el salón buscando una candidata adecuada para el reto. Entonces sus ojos se fijaron en Julia, una de las criadas. Vestía un uniforme impecable blanco y negro. Gabriel chasqueó la lengua y señaló en su dirección. «¿Qué te parece ella?». Esteban giró la cabeza y siguió la dirección de su dedo. Frunció el ceño al reconocer a Julia. Era joven, de figura delgada pero no particularmente llamativa. Su rostro, aunque dulce, no era de los que solían aparecer en las revistas de sociedad. «¿Estás loco?», murmuró, apenas disimulando el desagrado. «Perfecta para el reto», insistió Gabriel, divertido. «Totalmente fuera de tu tipo». Esteban apretó los dientes. Sabía que si se echaba para atrás, Gabriel jamás lo dejaría vivir en paz. Además, era solo una apuesta. 3 meses. ¿Qué tan difícil podría ser? «Está bien», aceptó con voz dura. «Ella será». Gabriel rió entre dientes mientras el resto de los amigos intercambiaban miradas cómplices, anticipando el espectáculo que se avecinaba. Al día siguiente, Julia se encontraba en la cocina de la mansión, lavando un sinfín de platos tras la fiesta, cuando escuchó unos pasos acercándose. Se giró rápidamente, sorprendida, y vio a Esteban apoyado en el marco de la puerta, observándola con intensidad. Se secó las manos en su delantal, nerviosa. «¿Señor Rivera? ¿Necesita algo?». «Sí, Julia», respondió él con voz calmada, avanzando hacia ella. «Necesito hablar contigo». Julia frunció el ceño. No era normal que un hombre como él se acercara a ella para algo que no fuera una orden simple. ¿Sobre qué? Esteban se detuvo a 1 metro de ella, sacó un papel doblado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Quiero hacerte una propuesta», dijo con seriedad.
Quiero que te cases conmigo. Julia parpadeó, convencida de que había oído mal. ¿Cómo dice? Preguntó, casi tartamudeando. Te propongo un matrimonio por contrato. 3 meses. Luego nos divorciamos. A cambio, recibirás una suma considerable de dinero. Julia soltó una risa nerviosa, convencida de que se trataba de una broma cruel. ¿Señor Rivera? ¿Está jugando conmigo? Estoy completamente serio, afirmó Esteban. Empujó el papel hacia ella. Era un cheque. Julia lo miró, boquiabierta. Era más dinero del que había soñado ver en su vida. Sé que pasas por dificultades, añadió él. Y quiero ayudarte. Pero a cambio, necesito que cumplas tu parte. Julia se llevó las manos al pecho, tratando de calmar la avalancha de emociones que la invadía. ¿Por qué ella? ¿Por qué precisamente ella? ¿Por qué yo? Susurró. Esteban la miró directamente a los ojos. Porque nadie imaginaría que me casaría contigo. Y eso es justo lo que necesito. La franqueza brutal de Esteban la dejó sin palabras. Se sintió humillada, herida, pero también realista. Las cuentas se acumulaban. Su familia dependía de ella. Y aquí tenía la oportunidad de resolverlo todo. ¿Y después de los 3 meses? Nos divorciamos, repitió Esteban. Cada quien sigue con su vida. Sin preguntas. Julia apretó los labios. Lo sabía, aceptar era como vender una parte de sí misma. Pero rechazarlo significaba seguir atrapada en un ciclo sin fin de deudas y sacrificios. Después de un momento que le pareció eterno, bajó la mirada al cheque y, con un susurro apenas audible, dijo, acepto. Esteban sonrió, triunfante. Perfecto. Mañana mismo firmaremos todo. Y sin darle oportunidad de retractarse, salió de la cocina, dejándola sola, temblando y con el corazón encogido. Julia apoyó las manos sobre el fregadero, respirando con dificultad. Sabía que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó demasiado rápido para Julia. Apenas había podido dormir, dando vueltas en su cama toda la noche, preguntándose si había hecho lo correcto. El primer rayo de sol apenas asomaba en el horizonte cuando se obligó a levantarse, vestirse y enfrentarse a lo que se avecinaba. En la mansión Rivera, el ambiente era diferente. Los empleados susurraban entre ellos en los pasillos, lanzando miradas curiosas y sorprendidas cada vez que Julia pasaba cerca. No era para menos. El rumor de que el señor Esteban tenía un interés especial en ella se había extendido como pólvora. Julia intentó ignorarlos, concentrándose en su trabajo. Estaba recogiendo hojas secas en el jardín trasero cuando sintió una sombra proyectarse sobre ella. Levantó la vista y encontró a Esteban observándola. Julia, dijo con su voz firme. Es hora. Ella dejó caer las hojas que sostenía y se limpió las manos en su delantal. ¿Ahora mismo? Sí. Cuanto antes, mejor. Julia tragó saliva, sintiendo como el corazón le latía en los oídos. Quiso pedir más tiempo, retrasar lo inevitable, pero la mirada decidida de Esteban no dejaba espacio para negociaciones. Muy bien, murmuró. 1 hora después, Julia estaba sentada en el asiento trasero de una limusina negra, camino al registro civil. El silencio en el vehículo era incómodo. Esteban escribía mensajes en su teléfono, ajeno a la angustia que ella sentía. Julia miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles de la Ciudad de México, cada vez más lejanas de su mundo. Las tiendas de lujo, los hoteles de 5 estrellas y los autos deportivos eran cosas que nunca formaron parte de su vida. Cuando llegaron, Esteban bajó primero y le abrió la puerta con un gesto cortés pero frío. Julia salió del coche, temblando ligeramente. Al entrar al edificio, fueron recibidos por 2 abogados que ya tenían todo preparado. Un funcionario los esperaba tras un escritorio, listo para formalizar la unión. Todo se sentía irreal. Cuando le pusieron el bolígrafo en la mano para firmar el acta, Julia dudó.
Pero una mirada rápida a Esteban y el recuerdo del cheque en su bolsillo, la hicieron seguir adelante. Trazó su firma con mano temblorosa. En cuestión de minutos, se convirtió en la señora Rivera. Esteban estrechó la mano del funcionario y luego se volvió hacia Julia. «Felicidades. Ya somos oficialmente marido y mujer», dijo con una sonrisa fría. Julia bajó la mirada, incapaz de compartir su entusiasmo fingido. Regresaron a la mansión en completo silencio. Al entrar, Julia notó cambios en la decoración. Habían reemplazado las cortinas, la iluminación era más cálida y elegante, y se sentía una atmósfera de preparación, como si esperaran una gran visita. Esteban la condujo hasta el segundo piso, donde abrió una puerta que revelaba una lujosa habitación. Había una cama inmensa cubierta de sábanas de seda, un armario que parecía no tener fin y cortinas de terciopelo que enmarcaban enormes ventanales. «Esta será tu habitación», informó Esteban, como si hablara de algo tan sencillo como cambiar de uniforme. Julia entró despacio, sin atreverse a tocar nada. «Es impresionante», susurró. «Espero que estés cómoda», añadió Esteban. «Recuerda, ahora eres mi esposa. Todos deben creerlo». Julia se giró hacia él, cruzándose de brazos. «¿Y qué espera exactamente de mí?». Esteban arqueó una ceja, sorprendido por el tono de desafío en su voz. «Quiero que te comportes como una dama de alta sociedad. Vestidos adecuados, modales impecables y actitud de esposa perfecta». Julia soltó una risa irónica. «Así que solo importa cómo nos vemos, ¿no?». Esteban frunció el ceño pero no respondió. «Mañana temprano vendrá una estilista a ayudarte a elegir ropa. Necesitas estar lista para los eventos que tenemos». Julia cerró los ojos un instante, respirando hondo. «Está bien», dijo finalmente. «Haré mi parte». Esteban asintió con satisfacción. Eso es lo que esperaba escuchar. Salió de la habitación sin mirar atrás. Julia se dejó caer en la orilla de la enorme cama, sintiendo el peso de su decisión aplastándola. 3 meses, se dijo a sí misma. Solo 3 meses. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Esteban bajaba las escaleras, ya planeando sus próximos movimientos. A pesar de su aparente calma, había algo en Julia que lo inquietaba. Algo que no encajaba en sus planes tan fríamente calculados. La mañana siguiente, Julia fue despertada por suaves golpes en la puerta. Se sentó en la cama, confundida, y antes de que pudiera responder, una mujer elegante con un traje impecable entró en la habitación. «Buenos días, señora Rivera», saludó con una sonrisa profesional. «Mi nombre es Clara. Fui contratada para ayudarte a preparar tu imagen para los próximos eventos». Detrás de ella, 2 asistentes entraron cargando un perchero lleno de vestidos de diseñador, zapatos brillantes y cajas de joyas. Julia abrió la boca para protestar, pero se contuvo. Sabía que no tenía elección. ¿Es realmente necesario?, preguntó, cruzando los brazos. Clara no perdió la compostura. Totalmente necesario. El señor Rivera quiere que representes bien su nombre. Julia suspiró. Muy bien. Hagámoslo rápido. Durante horas, Clara y su equipo la vistieron, le probaron vestidos, ajustaron su cabello y discutieron colores de labiales como si fuera una muñeca de exhibición. Julia aguantó en silencio, sintiéndose cada vez más como una intrusa en una vida que no era la suya. Cuando al fin bajó las escaleras, vestida con un elegante conjunto azul marino, Esteban la esperaba en el salón, sentado en uno de los sofás. Levantó la vista de su tableta y la observó detenidamente. «No está mal», comentó con indiferencia. «Gracias, supongo», respondió Julia, sarcástica. Esteban se levantó y se ajustó la chaqueta del traje. «Tenemos una cena esta noche. Con unos amigos». Julia parpadeó. «¿Una cena? ¿Y apenas me avisas?». «Ahora lo sabes», replicó él, como si fuera algo sin importancia. Julia bufó, molesta, pero se contuvo. No valía la pena discutir. «No ahora». «Está bien».
Pero no pienses que voy a fingir ser alguien que no soy, advirtió. Mientras no me avergüences, me basta, respondió Esteban, encogiéndose de hombros. La noche cayó rápidamente, y para Julia llegó la hora de enfrentarse a su primer evento como la esposa de Esteban Rivera. Se subió al coche a su lado, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando llegaron al restaurante de lujo, todas las miradas se posaron en ellos. Julia sintió cada mirada como un dardo en su piel. Caminó junto a Esteban, intentando mantener la cabeza en alto. En la mesa, los amigos de Esteban ya los esperaban. Gabriel estaba entre ellos, por supuesto, junto a otros hombres y mujeres elegantemente vestidos. Así que esta es la famosa esposa de Esteban, dijo Gabriel en tono burlón. Julia sonrió cortésmente. Sí, soy yo, respondió, sin dejarse intimidar. Gabriel soltó una carcajada. Tienes agallas, eso hay que reconocerlo. Esteban lo miró con frialdad, pero no dijo nada. Julia, decidida a no dejar que la humillaran, miró a Gabriel directamente a los ojos. ¿Acaso esperabas algo diferente? Gabriel parpadeó, sorprendido, y soltó una risita incómoda. Durante la cena, Julia notó que todos la estudiaban con disimulo, como si esperaran que cometiera algún error. Pero se mantuvo firme, recordando cada lección que Clara le había enseñado esa mañana. Cuando finalmente salieron del restaurante, Julia dejó escapar un suspiro de alivio al entrar al coche. Eso fue agotador, comentó, mirando por la ventanilla. Te defendiste bien, dijo Esteban, para su sorpresa. Julia lo miró de reojo, sin saber si tomarlo como un cumplido o un simple comentario neutral. Gracias, supongo. Esteban esbozó una media sonrisa. No lo admitió en voz alta, pero empezaba a darse cuenta de que había subestimado a Julia. Mucho. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de rutina forzada y silencios incómodos. Julia trataba de adaptarse a su nueva vida en la mansión Rivera, aunque en su interior seguía sintiéndose fuera de lugar. A pesar de los vestidos elegantes, los zapatos de diseñador y las clases de etiqueta, no podía evitar pensar que era como una pieza que no encajaba en ese lujoso rompecabezas. Cada mañana, Clara y su equipo llegaban a su habitación, listas para transformar su imagen. Le enseñaban cómo caminar, cómo sostener una copa de vino, cómo sonreír sin mostrar demasiado los dientes, cómo sentarse con gracia en una silla que costaba más que todo lo que había tenido en su vida. Julia se esforzaba en aprender, aunque por dentro le costaba aceptar que todo eso importara tanto. Unas semanas después de su boda, Esteban la llamó al jardín trasero, donde habían instalado una elegante mesa bajo un enorme roble. A su lado, una mujer mayor de porte impecable esperaba con una sonrisa educada. Julia, te presento a Carmen, dijo Esteban. Ella será tu instructora de etiqueta y modales. Julia parpadeó, incrédula. ¿Más clases? ¿No basta con todo lo que ya estoy haciendo? No es suficiente, replicó Esteban con frialdad. Si vas a estar a mi lado, debes hacerlo bien. Julia apretó los labios, conteniendo la rabia que le hervía por dentro. Sabía que no podía darse el lujo de perder los estribos, así que simplemente se sentó en la silla que le ofrecieron. Muy bien, Carmen. Enséñeme cómo ser perfecta, dijo, cargando sus palabras de sarcasmo. Carmen, con su paciencia infinita, comenzó a enseñarle a usar correctamente todos los cubiertos de una cena formal, a reconocer el lugar de cada copa en la mesa, a mantener la espalda recta y la mirada tranquila. Julia cometía errores a propósito solo para ver cómo reaccionaba Esteban. Dejaba caer cucharas, confundía los cubiertos, daba respuestas insolentes. Cada vez que Carmen corregía algo, Julia veía de reojo cómo Esteban apretaba la mandíbula con frustración. Julia, debes tomar esto en serio, dijo él en voz baja durante una de las pausas. No podemos permitirnos errores frente a los demás. ¿Errores? Repitió ella con una sonrisa irónica. ¿O simplemente no quieres que te avergüence? Esteban no respondió. Se limitó a mirarla con frialdad, como solía hacer cuando algo le molestaba pero no quería mostrarlo.
con el tiempo, a pesar de su resistencia inicial, Julia empezó a mejorar. No porque quisiera impresionar a Esteban, sino porque, en el fondo, odiaba perder. Y si había algo que podía demostrarle, era que no era tan fácil de controlar como él pensaba. Una tarde, Esteban anunció que asistirían a un brunch benéfico en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Clara pasó todo el día anterior preparándola, eligiendo cuidadosamente un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos y recogiendo su cabello en un elegante moño bajo. Cuando Julia bajó las escaleras, Esteban, que la esperaba en el vestíbulo, la miró en silencio durante varios segundos. «Te ves diferente», dijo finalmente. Julia sonrió con una mezcla de orgullo y desafío. «Supongo que tus inversiones están dando frutos». Esteban apenas curvó los labios en una sonrisa. «Sube al coche. No queremos llegar tarde». El brunch era un evento al aire libre, decorado con carpas blancas, arreglos florales y meseros que desfilaban con bandejas de champán. Julia sintió todas las miradas posarse en ella apenas pusieron un pie en el lugar. Sabía lo que estaban pensando. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido? ¿Cómo era posible que Esteban Rivera, uno de los solteros más codiciados, se hubiera casado con alguien tan ordinaria? Julia se mantuvo erguida, siguiendo cada consejo que Carmen le había dado. Sonrió de manera educada, saludó con un gesto de cabeza y se comportó con una dignidad que sorprendió incluso a los más escépticos. Entre los asistentes se encontraba Clarisa Balmori, una socialité muy conocida, vestida de pies a cabeza con marcas de diseñador. Se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esteban, querido. Qué sorpresa verte aquí». Luego se volvió hacia Julia con fingido interés. «¿Y quién es tu acompañante?» «Mi esposa», respondió Esteban, tomando a Julia del brazo con una firmeza que dejaba claro que no era una broma. Clarisa levantó las cejas con sorpresa mal disimulada. «Encantada, señora Rivera», dijo tendiéndole la mano. Julia la estrechó sin vacilar. «El gusto es mío, señora Balmori». Clarisa soltó una risa nasal y se volvió hacia Esteban. «Tienes un gusto interesante, Esteban». Julia sonrió serenamente. «Supongo que el buen gusto no siempre es fácil de comprender». La sonrisa falsa de Clarisa se congeló por un segundo antes de recomponerse. Esteban, aunque mantenía su expresión neutra, sintió una chispa de satisfacción. Julia había manejado la situación mucho mejor de lo que esperaba. Durante el brunch, Julia fue abordada por varios invitados, todos tratando de sacarle información. Ella se mantuvo firme, respondiendo con cortesía pero sin revelar demasiado. «¿En qué trabajabas antes de casarte con Esteban?», preguntó una mujer con curiosidad apenas disimulada. Julia sonrió. «Trabajaba en un hotel. Me gustaba el ambiente», dijo, omitiendo intencionadamente que había sido parte del personal de limpieza. Esteban escuchaba desde la distancia, impresionado por su capacidad para manejarse en un entorno tan hostil. Cuando finalmente dejaron el evento, subieron al coche en silencio. Julia se quitó los tacones en cuanto cerraron la puerta, suspirando de alivio. «Eso fue agotador», comentó, apoyando la cabeza en el respaldo. «Te comportaste de manera impecable», dijo Esteban después de un momento. Julia se giró hacia él, sorprendida. «¿Eso fue un cumplido? No lo repitas». Bromeó Esteban, permitiéndose una sonrisa genuina. Julia se rió suavemente, sintiendo que, por primera vez, algo entre ellos cambiaba. Durante los días siguientes, la relación entre ambos se volvió menos tensa. Seguían discutiendo de vez en cuando, pero había un nuevo nivel de respeto mutuo que no existía al principio. Esteban comenzó a verla no solo como una parte de su apuesta, sino como alguien con carácter, alguien que no se dejaba aplastar por las circunstancias. Y eso, aunque él no lo reconociera abiertamente, le gustaba. Julia, por su parte, empezaba a ver destellos de humanidad en Esteban. Momentos en los que su máscara de frialdad se desmoronaba, dejando entrever a un hombre que quizá, muy en el fondo, deseaba algo más que dinero y poder. Una tarde, mientras Julia regaba las flores del jardín,
Esteban se acercó con las manos en los bolsillos. ¿Te gusta el jardín?, preguntó, rompiendo el silencio. Julia se encogió de hombros. Me recuerda a casa. Esteban frunció el ceño. ¿A tu casa? Cuando era niña, mi madre tenía un pequeño jardín. No era tan grande ni tan bonito como este, pero para nosotros era especial. Esteban asintió, como si tratara de imaginarlo. Debe haber sido bonito. Julia sonrió con nostalgia. Lo era. Hasta que todo cambió. Se quedó mirando las flores, perdida en sus recuerdos. Esteban la observó en silencio, sintiendo una punzada de algo que no sabía identificar. ¿Compasión? ¿Admiración? ¿Culpa? No estaba seguro. Solo sabía que, contra todo pronóstico, Julia estaba empezando a significar algo para él. Algo real. Algo que jamás había planeado. La relación entre Julia y Esteban seguía evolucionando de manera inesperada. Aunque la distancia entre ellos todavía era evidente en muchos momentos, había instantes fugaces donde todo se sentía diferente. Pequeñas grietas en la armadura de Esteban dejaban escapar una humanidad que Julia no esperaba encontrar en un hombre como él. Una tarde, después de una de las interminables sesiones de etiqueta, Julia subió a su habitación extenuada. Se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos, disfrutando del silencio que la envolvía. Apenas comenzaba a relajarse cuando escuchó un suave golpe en la puerta. ¿Sí?, preguntó sin levantarse. La puerta se abrió lentamente y Esteban asomó la cabeza. ¿Puedo pasar? Julia se incorporó de mala gana. Adelante. Esteban entró con paso tranquilo, llevando 2 copas de vino en las manos. Se acercó y le tendió una de ellas. Pensé que tal vez te gustaría relajarte un poco. Julia lo miró desconfiada antes de aceptar la copa. ¿Qué tramas? Nada, respondió, sentándose en un sillón cerca de la ventana. Solo quiero platicar. Julia se recostó de nuevo, sin dejar de observarlo. Eso sí que es raro en ti. Esteban sonrió levemente. Quizá estoy cambiando. ¿Por qué?, preguntó Julia, dando un pequeño sorbo a su vino. No lo sé, admitió. Tal vez porque contigo puedo ser diferente. Julia lo estudió detenidamente. Había sinceridad en su voz, algo que rara vez había escuchado desde que lo conocía. ¿Diferente cómo?, preguntó, curiosa. Menos frío, respondió tras pensarlo un momento. Julia dejó su copa sobre la mesita de noche. ¿Sabes qué creo?, dijo, mirándolo fijamente. Que siempre has tenido miedo de ser tú mismo. Esteban frunció el ceño. ¿Miedo? Yo no le tengo miedo a nada. Julia sonrió con tristeza. Claro que sí. Miedo a no cumplir las expectativas, miedo a decepcionar, miedo a sentir. Esteban desvió la mirada hacia la ventana, evitando su mirada. Quizá tengas razón, admitió en voz baja. Julia sintió una punzada de compasión por él. A pesar de todo, a pesar de cómo había empezado su relación, veía en Esteban a un hombre que también había sufrido, aunque lo ocultara tras una máscara de arrogancia. Pasaron varios minutos en silencio, disfrutando de una tranquilidad poco habitual entre ellos. Finalmente, Esteban se puso de pie. Mañana tenemos otro evento, dijo, retomando su tono más formal. Una gala benéfica en el centro de convenciones. Julia suspiró. ¿Otra vez? Sí. Es importante, respondió. Y esta vez, habrá medios de comunicación. Julia frunció el ceño. ¿Medios? ¿Vas a exhibirme ante todo el país? Es necesario para consolidar la imagen de nuestro matrimonio, explicó. Julia se recostó de nuevo, cubriéndose los ojos con el brazo. Perfecto. Más presión. Esteban soltó una pequeña risa antes de salir de la habitación. Buenas noches, Julia. Buenas noches, Esteban, respondió ella sin levantar el brazo. La mañana siguiente llegó con el bullicio habitual de Clara y su equipo preparando a Julia para la gala.
Eligieron un vestido largo color vino, con un corte elegante que resaltaba su figura sin ser demasiado provocativo. Su cabello fue recogido en un sofisticado peinado, y el maquillaje era sobrio pero realzaba sus rasgos. Cuando Julia bajó las escaleras, Esteban la esperaba en el vestíbulo, vestido con un smoking negro impecable. Al verla, sus ojos se iluminaron ligeramente, aunque rápidamente ocultó su reacción detrás de una expresión neutra. «Te ves bien», dijo simplemente. «Gracias», respondió Julia, aceptando su brazo cuando él se lo ofreció. El trayecto hacia el centro de convenciones fue silencioso. Julia miraba por la ventanilla, sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. No estaba acostumbrada a tanta atención, y la idea de enfrentarse a cámaras y reporteros la ponía nerviosa. Al llegar, las luces de los flashes comenzaron a parpadear incluso antes de que bajaran del coche. Esteban salió primero, ofreciéndole la mano para ayudarla a bajar. Julia tomó aire y salió del vehículo con la mejor sonrisa que pudo fingir. Los periodistas gritaban preguntas, las cámaras se abalanzaban, y las miradas curiosas la escaneaban de pies a cabeza. Esteban, siempre imperturbable, la guió por la alfombra roja hasta el interior del recinto. Dentro, la decoración era opulenta, lámparas de araña, mesas cubiertas de manteles blancos impecables y un sinfín de rostros conocidos del mundo empresarial y político. Julia se sintió como una pieza fuera de lugar, pero recordó las lecciones de Carmen. Espalda recta, sonrisa serena, movimientos controlados. Durante la cena, fue presentada a decenas de personas cuyos nombres olvidaba casi al instante. Cada conversación era una prueba, cada sonrisa un esfuerzo. «Así que usted es la famosa señora Rivera», comentó un hombre mayor con tono sardónico. «Así es», respondió Julia, sin dejarse intimidar. «Debe ser difícil adaptarse a este mundo». Julia sonrió con amabilidad. «Todo cambio importante requiere esfuerzo». El hombre asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta. Esteban la observaba en silencio, impresionado una vez más por su capacidad para adaptarse a situaciones que habrían derrumbado a muchas otras personas. Cuando finalmente terminaron las formalidades y pudieron relajarse un poco, Esteban la llevó a la pista de baile. «¿Bailamos?», preguntó, extendiendo su mano. Julia dudó un momento antes de aceptar. La orquesta tocaba un vals elegante. Esteban la guió con soltura, moviéndose al ritmo de la música con la naturalidad de quien había crecido en eventos de ese tipo. Julia, por su parte, intentaba seguir sus pasos sin pisarle los pies. «No eres tan mala», dijo Esteban en voz baja, provocándola. «¿Eso se supone que es un cumplido?», replicó ella con una sonrisa divertida. «Quizá». Julia se permitió una risa genuina. Por un momento, mientras giraban bajo las luces de la enorme lámpara de cristal, olvidaron todo. La apuesta, las apariencias, las mentiras. Solo existían ellos, moviéndose en armonía, como si de verdad fueran una pareja enamorada. Pero el hechizo se rompió cuando regresaron a su mesa y encontraron a Gabriel esperándolos con una copa en la mano y una sonrisa maliciosa en los labios. «Qué bonito cuadro», comentó Gabriel, con sarcasmo. «El millonario y su princesa de barrio». Julia se tensó, pero Esteban puso una mano en su espalda en un gesto de apoyo. «¿No tienes algo mejor que hacer, Gabriel?», preguntó Esteban en tono cortante. Gabriel rió y se encogió de hombros. «Solo pasaba a saludar. No todos los días uno presencia un milagro social como este». Julia lo miró directamente a los ojos, sonriendo con frialdad. «Algunos milagros son más reales de lo que imaginas», dijo antes de darle la espalda. Esteban la siguió, dejando a Gabriel detrás, frustrado por no haber logrado su objetivo. Al salir del centro de convenciones, Julia soltó un suspiro de alivio. «Gracias», le dijo a Esteban mientras subían al coche. «¿Por qué?», preguntó él, sorprendido. «Por no dejar que me derrumbara». Esteban la miró un momento, luego desvió la vista hacia el frente. «Tú sola te mantuviste firme. No necesitas que nadie te salve, Julia». Ella sonrió ligeramente, agradeciendo sus palabras en silencio.
Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, Julia se dio cuenta de algo. En medio de toda esa farsa, en medio de ese acuerdo frío, había empezado a encontrar algo verdadero. Algo que no entendía. Algo que, tal vez, tampoco podría controlar. La mañana después del evento, Julia despertó sintiéndose extrañamente ligera. A pesar de lo agotador que había sido enfrentar a la alta sociedad, algo en ella se había fortalecido. Tal vez no perteneciera a ese mundo, pero había demostrado que no se dejaría aplastar. Se levantó con calma, se duchó y bajó a desayunar. El aroma del café recién hecho y del pan tostado llenaba el ambiente de la cocina. Era uno de esos pequeños placeres que le recordaban a su antigua vida. Esteban estaba ya sentado en la mesa, leyendo el periódico. Levantó la vista cuando la vio entrar. «Buenos días», saludó. «Buenos días», respondió Julia, sentándose frente a él. Durante unos minutos, desayunaron en silencio, como si fueran una pareja normal, cómoda en la compañía del otro. Julia se preguntó si alguna vez llegarían a ser realmente así, o si siempre habría un muro invisible separándolos. Esteban dejó el periódico a un lado. «Esta noche tenemos una reunión importante», anunció. «Un pequeño evento de networking en uno de mis clubes». Julia soltó un suspiro. «¿Otro evento?» «Será menos formal», aseguró. «Solo empresarios y algunos inversionistas. No habrá prensa». Julia asintió, resignada. «Está bien. ¿Qué esperas de mí? Solo sé tú misma», dijo Esteban, sorprendiéndola. Julia arqueó una ceja. «¿Seguro? No creo que a tus amigos les guste mucho mi yo misma». Esteban sonrió levemente. «Que se adapten». Julia soltó una risa suave y volvió a concentrarse en su café. Cada día que pasaba, Esteban le mostraba una faceta diferente, más humana, menos fría. Y aunque intentaba no caer en esa ilusión, su corazón empezaba a traicionarla. Esa tarde, Clara llegó con un vestido más sencillo, uno color marfil que realzaba la elegancia natural de Julia sin hacerla ver forzada. Su cabello, suelto en ondas suaves, le daba un aire juvenil y fresco. Cuando Esteban la vio bajar las escaleras, no pudo evitar quedarse mirándola un par de segundos más de lo necesario. «¿Lista?», preguntó, ofreciéndole su brazo. «Lista», respondió Julia, tomando su brazo. El club era un edificio de estilo clásico ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al llegar, el ballet se apresuró a abrirles la puerta y fueron recibidos por un mayordomo impecablemente vestido. Dentro, el ambiente era elegante pero más relajado que en el evento anterior. Algunos hombres fumaban puros en un rincón, otros discutían sobre negocios junto a la barra de mármol. Esteban la presentó a varios colegas, y Julia se esforzó por recordar nombres y sonreír en los momentos adecuados. «Así que tú eres la esposa de Esteban», comentó uno de los hombres, un empresario de bigote poblado y sonrisa calculadora. «Debes de tener algo muy especial para haber atrapado a este lobo solitario». Julia sonrió con amabilidad. «Creo que simplemente fui lo suficientemente terca como para no correr». El hombre soltó una carcajada, y Esteban no pudo evitar sonreír también. Julia tenía una forma de desarmar a las personas que a él siempre le había resultado difícil de lograr. Más tarde, mientras se servían los postres, Julia notó que Esteban estaba tenso, mirando fijamente a alguien del otro lado del salón. Siguiendo su mirada, vio a una mujer elegante, de cabello oscuro y vestido rojo, que los observaba con una sonrisa enigmática. «¿Quién es ella?», preguntó Julia en voz baja. «Isabela», respondió Esteban, bajando la vista. «Una vieja conocida». Julia no preguntó más, pero el malestar de Esteban era evidente. La mujer, notando su mirada, se acercó con paso firme y seguro. Su perfume dulzón invadió el espacio antes de que siquiera hablara. Esteban saludó con voz suave pero cargada de veneno. «Qué sorpresa verte aquí». «Isabela», respondió él con frialdad. La mujer se volvió hacia Julia, sonriéndole de forma estudiadamente amigable. «Y tú debes de ser la nueva esposa».
Julia le devolvió la sonrisa, sin perder la compostura. Así es. Qué interesante, dijo Isabela, tomándose un segundo para examinarla de pies a cabeza. Esteban siempre ha tenido un gusto peculiar. Julia soltó una pequeña risa. Supongo que el gusto se educa. Isabela entrecerró los ojos por un instante antes de recomponerse. Fue un placer conocerte, dijo finalmente, alejándose con la misma elegancia artificial con la que había llegado. Cuando estuvo fuera de su alcance, Julia miró a Esteban. ¿Algo que debería saber? No. Respondió él secamente. Julia decidió no insistir. Si había algo que había aprendido en esas semanas, era que Esteban hablaba cuando quería, no cuando lo presionaban. La noche continuó sin más incidentes, y para cuando regresaron a la mansión, Julia estaba agotada. Gracias por acompañarme, dijo Esteban mientras subían las escaleras. Es parte del trato, ¿no? Respondió Julia, sonriendo con cansancio. Esteban se detuvo frente a su habitación. No solo por eso, dijo en voz baja. Julia lo miró sorprendida, pero antes de que pudiera decir algo, él se despidió con un gesto de cabeza y siguió su camino hacia su propio cuarto. Esa noche, Julia tardó en conciliar el sueño. Las palabras de Esteban resonaban en su mente, y por primera vez se permitió imaginar qué pasaría si todo esto fuera real. Pero sabía que no podía olvidar cómo habían empezado. Que, al final, todo era un acuerdo, una apuesta entre hombres ricos y arrogantes. Aunque a veces parecía que algo más estaba creciendo entre ellos. A la mañana siguiente, Julia decidió salir a caminar por el jardín. Necesitaba despejar su mente, encontrar algo de claridad. Mientras paseaba entre los rosales, escuchó voces en el patio lateral. Se acercó discretamente y vio a Esteban hablando con Gabriel. ¿Qué quieres ahora?, preguntaba Esteban, visiblemente molesto. Solo vine a recordarte que el tiempo corre, dijo Gabriel con una sonrisa burlona. Y que no olvides el verdadero motivo por el que ella está aquí. Julia se escondió detrás de un seto, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. No necesito que me lo recuerdes, dijo Esteban en voz baja pero firme. ¿No será que empiezas a olvidar la apuesta?, insinuó Gabriel. Esteban no respondió de inmediato. Julia, desde su escondite, contenía la respiración. Finalmente, Esteban habló. Lo único que debes saber es que no pienso perder. Gabriel soltó una carcajada y se alejó caminando tranquilamente. Julia se quedó paralizada, sintiendo como todo su mundo temblaba. ¿Era cierto? ¿Seguía siendo solo una apuesta para Esteban? Volvió a su habitación temblando, sin que nadie la viera. Cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama, abrazándose las piernas. Sabía que no debía hacerse ilusiones, pero en algún rincón de su corazón, había querido creer que lo que estaba pasando entre ellos era real. Ahora, todo parecía una mentira. Una cruel mentira. Julia pasó el resto del día encerrada en su habitación, luchando contra la tormenta de emociones que se agitaban en su interior. Una parte de ella quería bajar y enfrentarlo, exigirle la verdad de frente. Pero otra, más cautelosa, le decía que debía ser inteligente, observar y no actuar precipitadamente. La idea de que todo fuera una farsa dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando cayó la noche, Esteban tocó suavemente su puerta. ¿Julia? ¿Puedo pasar? Ella dudó unos segundos antes de responder. Sí. Esteban entró, notando de inmediato la expresión sombría de Julia. Cerró la puerta tras de sí y se acercó despacio. ¿Todo bien? Estoy cansada, respondió ella secamente. Esteban la estudió en silencio. Sabía que algo estaba mal, pero no podía adivinar qué. Mañana tengo que viajar a Monterrey por negocios, anunció. Me gustaría que vinieras conmigo. Julia levantó la vista, sorprendida. ¿Yo? Sí. Será una visita corta, solo 2 días. Ella dudó. ¿Y para qué necesitas que vaya? Esteban bajó la mirada unos segundos, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. No lo sé.
Alzó la vista otra vez. Solo, quiero que vengas. Julia sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló. Está bien, dijo con frialdad. Iré. Esteban sonrió ligeramente, pero no insistió más. Se despidió y salió de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. La mañana siguiente partieron temprano. El viaje en avión fue incómodo, lleno de silencios tensos y miradas evitadas. Julia mantenía la vista clavada en la ventanilla, mientras Esteban fingía estar concentrado en su laptop. Al aterrizar, un chofer los esperaba para llevarlos al hotel. Esteban había reservado una suite de lujo en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Al llegar, Julia dejó caer su maleta sobre la cama y se asomó a la ventana, contemplando la vista panorámica de Monterrey. Esta tarde tenemos una cena con algunos socios, informó Esteban mientras deshacía su equipaje. Mañana será la firma de contratos y volveremos. Entendido, respondió Julia de manera automática. El resto del día pasó en un parpadeo. Julia se vistió para la cena con un vestido negro sencillo pero elegante, y Esteban, como siempre, se veía impecable en su traje oscuro. La cena fue en un restaurante exclusivo, en la cima de una de las torres más altas de la ciudad. Mientras el grupo discutía sobre negocios, Julia apenas tocó su comida, perdida en sus propios pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó Esteban en voz baja durante un momento de pausa. Perfectamente, mintió ella, sonriendo falsamente. Esteban no insistió. Después de la cena, de regreso en el hotel, Julia se quitó los tacones apenas cruzó la puerta de la suite. Esteban se desabrochó el cuello de la camisa y se dejó caer en el sofá. ¿Quieres un trago?, ofreció. No, gracias. Julia se dirigió a su habitación dentro de la suite, pero antes de cerrar la puerta, se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo?, Esteban levantó la vista, sorprendido por el tono de su voz. Claro. ¿Por qué me trajiste contigo? Esteban dejó el vaso que acababa de servir en la mesa y se frotó el rostro con las manos. Porque, quería estar contigo. Julia arqueó una ceja. ¿Y eso es parte del plan?, ¿de la apuesta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban la miró, visiblemente incómodo. No todo es como piensas, dijo finalmente. Julia soltó una risa amarga. Claro que no. Solo soy parte de un juego, ¿verdad? No es un juego para mí, aseguró, acercándose. No ahora. ¿Y cuándo empezó a dejar de serlo, Esteban? ¿Antes o después de que te sintieras culpable? Esteban apretó los labios. No fue culpa, no era mi intención que esto se saliera de control. Julia lo miró con tristeza. Pero se salió. Y yo soy la que está en medio de todo. Esteban dio un paso hacia ella, pero Julia retrocedió. No sé si puedo seguir fingiendo, dijo en voz baja. No tienes que fingir nada, respondió él rápidamente. Julia, todo cambió para mí. No puedo explicarlo bien, pero no eres parte de un trato. No ahora. Julia lo miró a los ojos, buscando señales de mentira, pero solo encontró confusión y vulnerabilidad. Necesito tiempo, susurró. Esteban asintió, bajando la mirada. Tómalo. Todo el que necesites. Julia cerró la puerta suavemente, dejándolo solo en la sala. Se recostó en la cama, mirando el techo. Quería creerle. Quería pensar que algo de lo que sentía era real. Pero las heridas eran profundas, y el miedo a confiar nuevamente era aún mayor. Al día siguiente, después de la firma de contratos, emprendieron el regreso a Ciudad de México. El viaje fue silencioso, tenso, pero no hostil. Al llegar a la mansión, Julia se refugió en el jardín. Necesitaba pensar, aclarar su mente. Estaba tan absorta que no escuchó los pasos hasta que fue demasiado tarde. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Esteban. Julia se giró y lo vio de pie, sin la arrogancia habitual, casi tímido. Claro, respondió, cediendo el banco de piedra. Se sentaron en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles.
¿puedo preguntarte algo ahora yo? Dijo Esteban finalmente. Depende de qué, respondió Julia, medio en broma. Esteban sonrió débilmente. ¿Qué fue lo que más te dolió de todo esto? Julia lo miró durante un largo rato antes de responder. La traición. Bajó la mirada. Creer que alguien podía ver en mí algo más que una oportunidad para ganar. Esteban asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo. Pero quiero cambiar el futuro. Julia cerró los ojos, dejando que el sol cálido acariciara su rostro. El futuro no se cambia con promesas, Esteban. Se cambia con acciones. Entonces déjame demostrártelo, pidió. Julia no respondió de inmediato. Parte de ella quería creerle. Parte de ella temía ser herida otra vez. Tendrás que ser paciente, dijo finalmente. No tengo prisa, aseguró él. Se quedaron allí sentados, en silencio, mientras la tarde caía lentamente sobre la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Una esperanza frágil, casi invisible, pero real. Y a veces, eso era suficiente para seguir adelante. Los días posteriores fueron una especie de tregua silenciosa entre Julia y Esteban. No hablaron más de lo sucedido en Monterrey, pero la tensión entre ellos era palpable, como si ambos caminaran sobre una cuerda floja, temiendo hacer el más mínimo movimiento en falso. Julia se concentró en sus actividades diarias, ayudando en pequeños proyectos de caridad que Esteban había comenzado a apoyar recientemente. Visitaron orfanatos, comedores comunitarios y fundaciones para mujeres. En cada visita, Julia veía a Esteban comportarse de una manera que jamás habría imaginado. Genuino, atento, interesado en la gente más allá de su posición social. Una tarde, después de visitar una escuela que recibía donaciones de la Fundación Rivera, Esteban la llevó a un pequeño parque cerca del centro. ¿Te gustaría caminar un poco?, preguntó. Julia, sorprendida por la invitación tan espontánea, asintió. Caminaron lado a lado, sin prisas, disfrutando del aire fresco y el sonido lejano del tráfico. Los niños jugaban en los columpios, las parejas paseaban a sus perros, y la vida cotidiana seguía su curso sin prestarles atención. ¿Sabes?, dijo Esteban después de un rato. Siempre pensé que el éxito era acumular poder, dinero, reconocimiento. Pero últimamente, empiezo a dudarlo. Julia lo miró de reojo. ¿Y qué crees que sea ahora? Esteban guardó silencio unos segundos antes de responder. Quizás se trate de las personas. De las conexiones que haces, de a quién ayudas. No de cuánto puedes acumular. Julia sonrió levemente. Vas por buen camino, Rivera. Esteban soltó una pequeña risa. Contigo a mi lado, cualquiera mejoraría. Julia se sonrojó ligeramente y desvió la mirada. Caminaron en silencio otro rato hasta que encontraron una banca libre bajo un árbol grande y frondoso. Se sentaron allí, observando cómo los niños jugaban al fútbol improvisado con una pelota vieja. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, preguntó Esteban de repente. Julia soltó una carcajada suave. ¿Aquí, contigo, casada, fingiendo una vida perfecta? No necesariamente fingiendo, dijo él en voz baja. Julia lo miró fijamente. Había algo en su mirada que la desarmaba. Un brillo de sinceridad que no había visto antes. No, admitió finalmente. Nunca lo imaginé. Yo tampoco, confesó Esteban. La tarde se fue tornando dorada a medida que el sol bajaba en el horizonte. Finalmente, Esteban se puso de pie y le ofreció la mano. Vamos. Te invito a cenar. Pero esta vez, nada de restaurantes de lujo. Algo más, normal. Julia arqueó una ceja. ¿Normal? ¿Tú? Eso quiero verlo. Rieron mientras caminaban hacia el coche. Esteban condujo hasta una pequeña taquería de barrio. Nada de manteles blancos ni copas de cristal. Solo mesas de plástico, salsas picantes en el centro y el delicioso olor de la carne asada.
Julia no pudo evitar sonreír mientras lo veía pedir como si fuera un cliente habitual. No sabía que sabías pedir tacos, bromeó. Sé más cosas de las que crees, respondió él con una sonrisa. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, comiendo tacos al pastor y tomando refrescos de botella. Julia se sintió extrañamente cómoda, como si por fin estuvieran en igualdad de condiciones, sin máscaras ni pretensiones. ¿Sabes?, dijo ella mientras limpiaba sus manos con una servilleta. Me gustas más así. ¿Así como? Humano. Esteban soltó una carcajada sincera. Intentaré ser más humano, entonces. Terminaron de cenar y, ya de regreso en la mansión, Julia sintió que algo entre ellos había cambiado de forma definitiva. La barrera invisible que siempre los había separado parecía más delgada, más frágil. Esa noche, mientras Julia se preparaba para dormir, escuchó un leve golpe en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó la voz de Esteban. Adelante. Esteban entró, vestido aún con los pantalones de mezclilla y la camisa remangada de su salida informal. Solo quería decirte algo, dijo, acercándose despacio. Julia lo observó con curiosidad. Gracias, dijo él, por darme la oportunidad de conocerte, de cambiar. Julia sonrió suavemente. No me agradezcas a mí. Agradece a quien decidiste ser. Esteban asintió. También quería preguntarte algo más. ¿Qué cosa? Esteban se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. ¿Te gustaría salir conmigo?, preguntó, casi tartamudeando. Como una cita de verdad. Julia abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Una cita? Sí. Una cita real. Sin contratos. Sin apuestas. Solo tú y yo. Julia sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Y qué pasa con todo esto?, preguntó, señalando la casa, el contrato, su situación. Esteban respiró hondo. Todo eso ya no importa para mí. Solo me importa lo que podamos construir de ahora en adelante. Julia guardó silencio unos segundos que se sintieron eternos. Está bien, dijo finalmente, sonriendo. Esteban sonrió también, más aliviado de lo que habría admitido. Te prometo que esta vez, no habrá mentiras. Julia asintió, creyendo en sus palabras, aunque todavía sintiera un pequeño nudo de precaución en su interior. La noche terminó con Esteban despidiéndose con un beso en la frente, un gesto tierno que hizo que Julia sonriera incluso después de que él se fuera. Por primera vez desde que todo había comenzado, Julia se permitió soñar. Soñar con la posibilidad de un futuro real. Soñar que tal vez, después de tanto dolor y tanta desconfianza, podían hacer algo verdadero. La cita que Esteban había prometido llegó 2 días después. Julia, aunque intentaba no mostrarlo, estaba nerviosa. No sabía exactamente qué esperar. Hasta ahora, todo entre ellos había sido una mezcla de imposiciones y circunstancias. Esto era diferente. Era una elección. Clara, como siempre, la ayudó a prepararse. Eligieron un vestido sencillo color azul claro, que caía suavemente sobre su figura, y recogieron su cabello en una coleta elegante pero casual. Julia se miró al espejo antes de bajar y respiró hondo. No era la mujer que había sido meses atrás, pero tampoco era la dama de alta sociedad que algunos querían fabricar. Era ella. Julia. Al bajar las escaleras, Esteban la esperaba, vestido de manera informal, con jeans oscuros y una camisa blanca de lino. Cuando la vio, sus ojos brillaron, y una sonrisa sincera apareció en su rostro. «Estás preciosa», dijo, acercándose. Julia sonrió tímidamente. «Gracias. Tú también te ves diferente». ¿Diferente bien o diferente mal?, preguntó en broma. «Diferente bien», respondió ella, riendo. Salieron de la mansión y subieron al coche de Esteban. Esta vez no era una limusina, ni un auto de lujo ostentoso. Era un coche sencillo, discreto, como si ambos intentaran, de algún modo, borrar las apariencias.
¿A dónde vamos?, preguntó Julia mientras se acomodaba el cinturón. Sorpresa, respondió Esteban, guiñándole un ojo. Condujeron durante unos 30 minutos, dejando atrás el bullicio de la ciudad. Tomaron un camino rural, flanqueado por árboles y pequeños campos. Julia miraba por la ventanilla, disfrutando del paisaje, sintiendo que el peso que había llevado en el pecho durante semanas comenzaba a aligerarse. Finalmente, Esteban se detuvo frente a un pequeño lago escondido entre las montañas. Había un muelle de madera, un bote de remos atado al borde y una mesa de picnic preparada con una canasta de comida. Julia lo miró, sorprendida. ¿Todo esto lo planeaste tú? Con un poco de ayuda, admitió él, sonriendo. Bajaron del coche, y Esteban tomó la canasta mientras Julia caminaba hacia el muelle. Se quitó los zapatos y se sentó al borde, dejando que sus pies rozaran el agua fresca. «Es hermoso», dijo, cerrando los ojos para disfrutar de la brisa. «No tanto como tú», murmuró Esteban, sentándose a su lado. Julia lo miró de reojo, riendo suavemente. «¿Estás practicando tus halagos, eh?» «No los practico. Solo los digo cuando son ciertos». Pasaron un rato comiendo, riendo, contándose anécdotas de sus vidas antes de conocerse. Julia le habló de su infancia sencilla, de sus hermanos, de su madre que había luchado por sacarlos adelante. Esteban, por su parte, compartió detalles de su propia niñez, marcada por la presión, la disciplina y la falta de afecto. «Nunca fue fácil», dijo Esteban, mirando el agua. «Siempre había expectativas que cumplir. Nunca era suficiente». Julia lo escuchaba con atención, viendo más allá del hombre arrogante que había conocido. «A veces», dijo ella en voz baja, «creemos que cumplir las expectativas de otros es nuestro propósito. Hasta que nos damos cuenta de que no somos felices». Esteban la miró, con una seriedad que le revolvió el estómago. «Contigo he empezado a entender eso». Julia desvió la mirada, incómoda con la intensidad de sus palabras. Después de un rato, Esteban se puso de pie y le tendió la mano. «¿Vamos a dar un paseo en el bote?». Julia dudó. «¿Sabes remar? ¿Dudas de mí?», bromeó. Ella se rió y aceptó su mano. Subieron al pequeño bote, y Esteban, haciendo un esfuerzo evidente por no perder el equilibrio, comenzó a remar con torpeza mientras Julia contenía la risa. «No se ve tan fácil como en las películas, ¿verdad?», se burló ella. «Ni lo digas», contestó él, riendo también. Se alejaron lentamente de la orilla hasta quedar en el centro del lago, rodeados de silencio y naturaleza. Julia miraba el reflejo del cielo en el agua, sintiéndose en paz, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. «Gracias por traerme aquí», dijo, rompiendo el silencio. «Gracias por venir», respondió Esteban, dejando los remos a un lado para mirarla de frente. Hubo un momento de quietud entre ellos, un momento donde el mundo parecía haberse detenido. Esteban se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo de alejarse si quería. Julia, temblando ligeramente, cerró los ojos. El beso fue suave, tímido al principio, como un susurro. Pero conforme sus labios se adaptaron, se volvió más profundo, más urgente, como si ambos trataran de recuperar el tiempo perdido, de sellar todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, Julia abrió los ojos lentamente y encontró los de Esteban fijos en ella, brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. «No sé qué va a pasar mañana», susurró Esteban. «Pero quiero intentarlo. Quiero hacerlo bien esta vez». Julia apoyó su frente contra la de él. «Entonces empecemos por confiar el uno en el otro», dijo en voz baja. «Confío en ti, Julia». Ella sonrió, sabiendo que también debía aprender a confiar, aunque el miedo persistiera. Remaron de regreso al muelle, tomados de la mano, riendo de las dificultades que tuvieron para coordinarse. El regreso a la ciudad fue tranquilo. Julia se quedó dormida en el coche, agotada pero feliz. Esteban la miraba de reojo de vez en cuando, sintiendo algo en su pecho que no lograba explicar. Algo cálido. Algo que hacía mucho tiempo había olvidado que existía.
Al llegar a la mansión, Esteban la despertó con suavidad. Ya estamos en casa. Julia abrió los ojos, desorientada por un momento, pero luego sonrió. Gracias, Esteban. Por todo. Gracias a ti, respondió él, tocándole la mejilla con ternura. Esa noche, Julia durmió profundamente, sin sueños, sin miedos, como si su corazón, al fin, hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar. Pero en el fondo, ambos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Construir algo verdadero en medio de tantas heridas no sería fácil. Pero por primera vez, estaban dispuestos a intentarlo. Juntos. Los días que siguieron a aquella cita en el lago fueron diferentes. Julia y Esteban parecían haber encontrado una nueva manera de estar juntos, una forma más real, menos forzada. Las conversaciones eran más naturales, las risas surgían con facilidad, y los silencios, en lugar de ser incómodos, eran cómodos, tranquilos. A pesar de eso, Julia no podía evitar preguntarse cuándo llegaría el momento en que el pasado los alcanzara. Porque, aunque ambos habían cambiado, el origen de su relación seguía siendo una herida abierta, un recordatorio constante de lo que había comenzado como un juego cruel. Una tarde, mientras Julia acomodaba algunos libros en la biblioteca de la mansión, Esteban entró con un sobre en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó ella, levantando la vista. Una invitación, dijo Esteban, agitándolo en el aire. ¿Otra cena elegante? No exactamente. Sonrió. Es una gala de beneficencia. Yo la organizo. Julia frunció el ceño. ¿Tú organizas una gala de beneficencia? Sí, afirmó, cruzándose de brazos. No pongas esa cara. Estoy intentando cambiar, ¿recuerdas? Julia soltó una risa suave. De acuerdo. ¿Y qué esperas de mí? Que vengas conmigo, dijo, acercándose. Como mi pareja. No como parte de un acuerdo, ni por obligación. Sino porque quiero que estés a mi lado. Julia sintió un calor en el pecho. Era la primera vez que Esteban le pedía algo sin imponerlo. Está bien, aceptó con una sonrisa. ¿Está bien?, repitió él, fingiendo estar ofendido. ¿Así de simple? Así de simple. Ambos rieron, y por un momento, todo fue fácil. La semana pasó volando con los preparativos para la gala. Clara y su equipo se encargaron de todo, el vestido, el maquillaje, los zapatos. Esta vez, sin embargo, Julia no sentía que se estuviera disfrazando para complacer a alguien. Lo hacía porque quería acompañar a Esteban, porque quería estar a la altura de la nueva vida que, tal vez, podían construir juntos. El día de la gala, Julia bajó las escaleras luciendo un vestido de satén color vino, ceñido a la cintura y con una caída elegante. Su cabello, recogido en un moño bajo con algunos mechones sueltos, le daba un aire sofisticado pero natural. Esteban la esperaba al pie de la escalera, vestido con un smoking negro y una corbata perfectamente anudada. Cuando la vio, se quedó sin palabras por un instante. «Estás increíble», logró decir finalmente. Julia sonrió, sintiéndose segura, poderosa incluso. «Tú tampoco te ves mal». Subieron al coche y se dirigieron al recinto donde se celebraba la gala. El lugar era impresionante. Una vieja casona restaurada en el centro de la ciudad, con jardines iluminados por faroles de papel y una orquesta tocando música en vivo. Cuando llegaron, todos los ojos se posaron en ellos. Julia sintió las miradas, los susurros, pero esta vez no bajó la cabeza ni se dejó intimidar. Caminó junto a Esteban con la cabeza en alto, segura de sí misma. La noche transcurrió entre saludos, presentaciones y discursos. Esteban se movía con soltura entre los invitados, pero no soltaba la mano de Julia en ningún momento. Cada tanto, le dirigía una mirada o una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Después de la cena, cuando la orquesta empezó a tocar un vals, Esteban la invitó a bailar. ¿Me concede esta pieza?, preguntó, inclinándose ligeramente. Julia sonrió. Será un honor. Se deslizaron por la pista con una facilidad que sorprendió a ambos.
Julia sentía que, en esos momentos, todo lo demás desaparecía, las apuestas, las mentiras, los miedos. Solo estaban ellos dos, flotando en una burbuja de música y luz. ¿Puedo confesarte algo?, susurró Esteban mientras giraban. Siempre. Nunca había sido tan feliz como ahora. Julia sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír. Yo tampoco, respondió en voz baja. Cuando terminó la canción, se quedaron un momento abrazados en medio de la pista, ajenos a las miradas, a los comentarios, a todo. Pero la burbuja se rompió abruptamente cuando una figura conocida se acercó. Gabriel. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa sarcástica. ¡Qué bonito espectáculo! Esteban tensó la mandíbula, pero no soltó a Julia. ¿Qué quieres, Gabriel?, preguntó con frialdad. Solo recordarte que el tiempo casi se acaba, dijo Gabriel, disfrutando del malestar que causaba. Y que las apuestas, mi querido Esteban, siempre tienen un precio. Julia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Seguía vigente la apuesta? ¿Todo lo que habían construido era solo una ilusión? Esteban apretó la mandíbula. No tienes nada que hacer aquí. Gabriel soltó una carcajada y se alejó, satisfecho de haber sembrado la duda. Julia apartó la mirada, su corazón latiendo desbocado. Julia, empezó Esteban, pero ella se apartó suavemente. Necesito un momento, dijo en voz baja. Se alejó de la pista, caminando hacia los jardines, buscando aire, buscando calma. Su mente era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, decepción. Esteban la siguió unos minutos después, encontrándola junto a una fuente, mirando fijamente el agua. Julia, escúchame, por favor. ¿La apuesta sigue en pie?, preguntó ella, sin mirarlo. Esteban cerró los ojos un instante antes de responder. No como tú crees. Julia se giró para enfrentarlo. Entonces explícame. Esteban dio un paso hacia ella. La apuesta existió, sí. Al principio. Pero todo cambió, Julia. Cambió desde el momento en que te conocí de verdad. Ella lo miraba con lágrimas contenidas. ¿Y si no hubiera cambiado? ¿Habría seguido fingiendo? Esteban negó con la cabeza, desesperado. No. Porque no puedo fingir lo que siento por ti. Te amo, Julia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, temblando entre ellos. Julia apartó la mirada, luchando contra el torrente de emociones. No sé si puedo confiar en ti, susurró. No te pido que confíes ciegamente, dijo Esteban, acercándose más. Solo te pido una oportunidad para demostrártelo. Julia cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. No quiero volver a sufrir, Esteban. No voy a lastimarte, prometió. Nunca más. Hubo un largo silencio. Finalmente, Julia abrió los ojos y lo miró. Te daré esa oportunidad, dijo, su voz quebrándose. Pero será la última. Esteban asintió, aliviado, sabiendo que no merecía tanto perdón, pero dispuesto a hacer lo que fuera necesario para no perderla. Se acercó lentamente y la abrazó. Julia, al principio rígida, finalmente se permitió apoyarse en su pecho. Allí, bajo la luz de las estrellas y el sonido lejano de la música, prometieron en silencio no dejar que el pasado destruyera lo que, contra todo pronóstico, estaban construyendo juntos. Un amor real. Uno que valía la pena defender. Los días siguientes a la gala fueron distintos. Julia y Esteban, aunque más cercanos, avanzaban con cautela. Había heridas que aún dolían, verdades difíciles de olvidar, pero ambos parecían dispuestos a construir algo nuevo, algo auténtico. Esteban se esmeraba en demostrarle a Julia que sus intenciones eran sinceras. No solo con palabras, sino con acciones. Había dejado atrás las apuestas, las máscaras y el mundo superficial que antes parecía serlo todo para él. Pasaba más tiempo involucrándose en proyectos de beneficencia, visitando personalmente los lugares a los que apoyaba, hablando con la gente, escuchando sus historias.
Julia lo acompañaba en muchas de esas visitas, y juntos descubrieron una satisfacción que ninguna fiesta de alta sociedad les había proporcionado jamás. Una tarde, mientras organizaban una colecta de ropa en una colonia popular, Esteban la miró mientras doblaba cuidadosamente unas prendas. Nunca imaginé que podría ser tan feliz haciendo algo tan simple, confesó. Julia sonrió, colocando una bufanda en una caja. A veces, las cosas más simples son las que más llenan el alma. Esteban se acercó y le rozó la mejilla con la yema de los dedos. Gracias, Julia. Gracias por enseñarme eso. Ella le devolvió la sonrisa, esta vez sin miedo, sin barreras. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, la historia que había comenzado con mentiras y desafíos dio paso a una relación basada en respeto, complicidad y amor verdadero. Un día, Esteban preparó una sorpresa especial. Julia lo encontró en el jardín de la mansión, donde todo había comenzado. El lugar estaba decorado con luces cálidas, pétalos de flores y una mesa sencilla pero elegante para dos. ¿Qué es todo esto?, preguntó ella, mirando a su alrededor con asombro. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Esteban, nervioso. La guió hasta el centro del jardín, donde una pequeña caja descansaba sobre la mesa. Julia, empezó, tomando sus manos entre las suyas. Cuando te conocí, era un hombre vacío, perdido, arrogante. Pensaba que podía comprar cualquier cosa, incluso algo tan valioso como el amor. Julia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero tú me enseñaste que el amor no se compra. Que se gana. Se construye. Y que merece ser cuidado cada día. Se arrodilló lentamente frente a ella, abriendo la pequeña caja para revelar un anillo sencillo, elegante, con un pequeño diamante en el centro. No quiero que seas parte de un contrato. No quiero que seas una apuesta. Quiero que seas mi compañera de vida, por elección, por amor. Julia, ¿quieres casarte conmigo de verdad? Julia llevó una mano a su boca, temblando de emoción. Miró los ojos de Esteban, llenos de sinceridad, de vulnerabilidad, de amor. Sí, Esteban, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, quiero. Él deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para abrazarla con fuerza, como si temiera que desapareciera. Se quedaron así un largo rato, bajo el cielo estrellado, sabiendo que esta vez, su historia era real. El tiempo pasó, y la boda fue todo lo contrario a la primera ceremonia apresurada en el registro civil. Esta vez, eligieron una celebración íntima, rodeado solo de personas que realmente significaban algo en sus vidas. Los empleados de la mansión, los niños de los orfanatos que apoyaban, los amigos verdaderos que habían demostrado estar a su lado en los peores momentos. Julia lucía un vestido sencillo de encaje, su cabello suelto cayendo en suaves ondas. Esteban la esperaba en el altar improvisado en el jardín, con los ojos brillando de emoción. Cuando Julia caminó hacia él, sintió que cada paso borraba las heridas del pasado y abría la puerta a un futuro lleno de esperanza. El oficiante los miró con una sonrisa cálida. Hoy estamos aquí para celebrar el amor verdadero, dijo. Un amor que no nació de la perfección, sino de la imperfección. De la capacidad de ver lo mejor del otro, incluso cuando el otro no podía verlo por sí mismo. Julia y Esteban intercambiaron votos sencillos pero profundos. Prometo amarte por quien eres, no por quien aparentas ser, dijo Julia, su voz temblando de emoción. Prometo respetarte, apoyarte y caminar a tu lado, sin importar lo que venga, dijo Esteban, con lágrimas en los ojos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, se besaron con una ternura y una pasión que hablaban de todo lo que habían superado para llegar hasta ese momento. Los aplausos y los vítores resonaron en el jardín mientras los pétalos de flores caían sobre ellos. La recepción fue una celebración sencilla pero llena de amor. No hubo ostentación, ni discursos grandilocuentes, solo risas sinceras, abrazos cálidos y promesas silenciosas de no dejar nunca que el orgullo, el miedo o el pasado los separaran otra vez. Esteban tomó la mano de Julia mientras bailaban bajo las luces colgantes. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Julia apoyó su cabeza en su pecho,
escuchando el latido constante de su corazón. Más de lo que alguna vez soñé, susurró. Esteban la abrazó más fuerte, como si quisiera fundirse con ella. Te amo, Julia. Y yo a ti, Esteban. La noche avanzó, llena de música, sonrisas y miradas cómplices. Cada detalle era una prueba de que el amor verdadero no siempre llega de la manera que uno espera, pero cuando llega, vale la pena todo el dolor, toda la espera, toda la lucha. En un rincón del jardín, Gabriel los observaba de lejos, una sonrisa amarga en los labios. Sabía que había perdido algo más valioso que cualquier apuesta. Pero Julia y Esteban ya no pensaban en el pasado. Solo existía el presente y el futuro que construirían juntos. Un futuro lleno de amor, respeto y, sobre todo, verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Julia hizo bien en darle otra oportunidad a Esteban? Déjanos tu comentario. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emociones y enseñanzas.